¿Por qué tenemos tanto miedo a la incertidumbre? Hoy está con nosotros este querido amigo, el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, un experto en temas de la mente. Bienvenido y gracias siempre por estar aquí. Llevamos mucho rato juntos, hablábamos antes de prender las cámaras. Diana, un gusto, una alegría muy especial. La alegría es siempre de tantos lugares, pero pues tu compañía y haber estado juntos en este proceso me llena de mucha alegría. Hablemos de la incertidumbre. ¿Por qué tenemos tanto miedo en este momento? Y no solamente en países como Colombia, Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo donde la situación económica, política tambalea y la gente realmente, voy a utilizar una expresión muy colombiana, se muere del susto. Sin duda, yo creo que ese es como el motor. Aún parte del trabajo nuestro radica en eso, en la sensación de la incertidumbre, de no saber dónde es el camino, cuáles son las calles que se abren, las autopistas por las que nos va a conducir la vida. Y quizás buena parte de nuestro trabajo y de las dificultades en la vida para las personas radica en eso. Pero la incertidumbre se ancla en la necesidad de tener el control, de mantener el control, de tener como claro qué va a pasar el día siguiente. Y es muy complejo. Y cuando los vientos se ponen huracanados, cuando no sabemos exactamente, porque los mensajes que recibimos son llenos de eso, de tanta tempestad, pues vemos oscuro, y al ver oscuro pues no sabemos qué puede pasar al otro día, cómo va a amanecer la calle. Entonces eso nos genera ansiedad. Detrás de toda esa incertidumbre, primero el miedo frente a una amenaza externa, fenómenos emocionales que se empiezan a mover, luego quizás el piso siguiente es la ansiedad y muchas veces aparecen los problemas después, es decir, empiezan las personas a apagar esa ansiedad, por ejemplo, con alcohol o con abuso de alcohol, o se tornan violentos y ya serían los trastornos, que ya es cuando hablamos de depresión, trastornos de ansiedad, en fin. A eso quiero ir yo. Hay muchas enfermedades mentales en este momento a causa de la incertidumbre y del miedo. Enfermedades que se catalogan como enfermedades que son la depresión, la ansiedad, muchos cuadros que a la gente le está pasando ahorita factura y que tiene serios problemas en sus condiciones mentales. Primero, que hagamos una aclaración a qué se le llaman realmente enfermedades y hasta qué punto son creencias o pensamientos constantes que una misma persona puede solucionar en su vida, digamos que con trabajo, con esta información que muchas veces damos aquí. Quiero hacer esta aclaración porque soy muy enfática en ese tema. A veces hay que buscar ayuda porque a veces esto realmente se convierte en una patología. Es muy importante aclarar eso. Lo primero es que tenemos que decirle a las personas que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, nosotros los dolores físicos los identificamos con mucha facilidad, le ponemos el dedo y sabemos o nos limita de una u otra manera. Pero los dolores emocionales las personas los asocian con la voluntad constante y permanentemente. Y entonces muchas veces creen que poner de su parte o hacer alguna actividad o aún buscar algún derrotero quita esas cosas. Y no por quedarse dormido se quitan esas cosas. Y esas situaciones hay que afrontarlas. Entonces el equilibrio emocional también se rompe. Debe ser una premisa que nos debe tener a nosotros. Si empezamos a tornarnos irritables, impulsivos, vociferantes, tiramos las puertas, o aún tristes o ansiosos, pues sin duda es que algo está pasando en nosotros. Y buscar y revisar, muchas veces es cierto, a veces con poner de su parte, a veces alguien que nos oriente o nos oiga es suficiente. Pero si esto se hace persistente, duradero y nos trae dificultades en el funcionamiento, pues sin duda es que ya hay algo que amerita la intervención de un profesional. Lo que pasa es que también hay límites. Y a veces el ser humano, como dices, el equilibrio o la tranquilidad también se rompe. Los problemas de la vida diaria te van llevando al desespero y ese desespero a veces también desencadena en una enfermedad, en un trastorno, en una patología. ¿Cómo funciona esta cadena? Hubo unas dificultades quizás
que surgieron de buena intención, pero son sustratos filosóficos de hace más de 2 siglos, y es que se pensó que el cuerpo iba por un lado y la mente iba por otro. La res corpórea, la res extensa. Y al hacer eso, se dividieron las aguas, por decirlo de alguna manera. Entonces, durante mucho tiempo no se asociaba de que el cuerpo está íntima, estrecha, profundamente ligado con la mente. Y en ese sentido, muchas de las manifestaciones del cuerpo tienen relaciones emocionales. Entonces, cuando yo empiezo a tener zozobra, muchas veces lo primero que habla es la voz del cuerpo. Esos dolores de cabeza que no tienen explicación, los espasmos musculares, aún las molestias gastrointestinales, es el reflejo de situaciones emocionales. Entonces, esas dificultades en el funcionamiento nos hace quizás que perdamos la capacidad de disfrutar las cosas cotidianas, nos ponen más irascibles, estallamos con más facilidad, y esto, pues sin duda, nos empieza a traer dificultades en la vida ordinaria. Pero a veces encontramos que esto se convierte ya en un problema. Entonces empiezan a aparecer bombillos rojos que se prenden, empezamos a dormir mal, empezamos a comer mal, empezamos a tornarnos violentos, empezamos a perder esa capacidad de ser seres sociales. Y esto, pues sin duda, es el reflejo de lo mental, de lo emocional que está debajo de cada uno de nosotros en la función del sistema nervioso central. Es una función del sistema nervioso central. En ese mismo orden de ideas, cuando tú lo ves, esto se puede convertir en que no es de un día, sino es de todos los días. Y no es solo de una parte del día, sino de la mayor parte del día. Y esto me trae cambios. Entonces yo era una persona sociable, alegre, o los chicos que tenían amigos, y se empiezan a cambiar. Estas molestias me duran todos los días, muchas veces durante la mayor parte del día, y me trae compromiso en el funcionamiento. Esto, sin duda, ya es un trastorno y amerita pues una atención más especializada. O sea, cuando una persona está durmiendo mal, consumiendo demasiado alcohol, no come, angustiada, irritable, esto es una señal de alerta que puede estar cambiando algo en el cerebro, que puede estar demasiado estresada o con ansiedad o entrando a una etapa de depresión. ¿Se diferencia es que una es más larga en el tiempo? Digamos que puede ser un escalón previo a que esté entrando a un episodio depresivo o a un trastorno de ansiedad. Porque desvelarse una noche es normal. Absolutamente. Tienes una angustia, tienes un examen o algún reto que te hace... Y Diana, yo creo que eso también es muy importante. Y decírselo a los televidentes. Hablar de los fenómenos mentales, de la salud mental, que la salud no es estar enfermo. La salud es tener la capacidad de sortear las cosas de la vida. Y para hablar de esto tenemos que hablar en primera persona. Estoy seguro que tú, yo, hemos tenido noches en que no hemos dormido bien. Total. Tú y yo, hemos épocas en que hemos estado más grises. Tú y yo hemos tenido épocas en que estamos un poco más susceptibles. Eso hace parte de la vida ordinaria. Lo que pasa es que si esto se vuelve una constante, pues la situación es distinta. Recuerda que la vida te da la opción de hacer elecciones. Tienes la oportunidad de seguir viviendo en piloto automático o tomar decisiones desde la conciencia. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Supera tus temores. ¿En qué momento es necesario buscar ayuda médica? Y complemento la pregunta, cuando hay cuadros de ansiedad, depresión y todo esto de lo que hemos hablado, ¿es necesario medicación? No siempre, no siempre. Existen algunas alternativas para solucionar, para sortear las situaciones del día a día, de la vida ordinaria. Muchas veces fenómenos que aquí yo te he visto, colegas o personas que han dado orientaciones, el mentalizar procesos, lo que hoy se conoce como mindfulness, encontrar medidas alternativas, muchas veces encontrar a alguien que te oiga, que no te juzgue, que no te condene, que te ayude a entender lo que pasa, alivia. Pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces con la voluntad no es suficiente. Es verdad.
con la voluntad, con poner de su parte. A veces oye uno las familias, los padres, los amigos que dicen, no, pero usted tan inteligente, usted tan bonita, usted como ponga de su parte. También es importante aprender a reconocer que con eso a veces no es suficiente. Y es el momento de buscar un profesional de la salud, un médico, un psiquiatra, un psicólogo clínico, pero que sea capaz de ayudar a entender y a sobrepasar ese valle. ¿Qué hacer entonces en estos momentos de incertidumbre? Ahorita, antes de prender las cámaras con este equipo que es maravilloso, hablábamos de que a veces nos cuesta tomar decisiones de emprender algo, de hacer algo, porque nos imaginamos lo que puede pasar. ¿Y con base en qué nos imaginamos? En lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que ya nos ha pasado. O sea que realmente nos estamos anticipando a cosas que no han pasado, y por eso primero nos llenamos de susto, de miedo, no hacemos las cosas y nuestro reptil sale con toda a dejarnos paralizados. Entonces, ¿cómo y qué hacer? Porque los seres humanos queremos tener un control sobre lo que viene, queremos conocer hacia dónde van las cosas, y definitivamente eso es imposible. Por más tú ves ahora aplicaciones que me producen gracia, que pueden predecirte el día, la hora de tu fallecimiento. Esas son cosas que definitivamente no hay nada que lo pueda concluir. Pero eso sucede muchas veces en el camino. Entonces los seres humanos creo que tenemos que aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Creo que todos los actos tienen consecuencias y sobre esos actos pues hay que asumir situaciones en ese sentido. ¿Y cómo dejar el miedo? ¿Cómo desde la parte mental empezarnos a preparar para asumir las cosas con más entereza, con más determinación? Esto dicho por el doctor Rodrigo Córdoba, yo sé que a muchos les llega directo a la mente, porque necesitamos herramientas que realmente nos ayuden en momentos tan complicados para muchos como este. Aplazar, tener la capacidad de aplazar. Es decir, muchas personas se juzgan porque actúan y luego piensan. Y yo creo que es importante tener un espacio un poquito, eso es lo que nos hace distintos de otras especies. Tener la capacidad de aplazar un poquito, es decir, de reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Y obviamente, si nosotros tenemos más claro el camino, echamos mano de la alcancía nuestra, que técnicamente es lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva. Es decir, esa alcancía guarda lo que yo traigo en esencia, con lo que la he aprendido y con la que la he enriquecido en las experiencias de la vida. Y con esa reserva cognitiva es que yo tomo las decisiones. Y seguramente si yo reflexiono, voy a tomar la decisión que se parezca más a mis deseos, a mis caminos, y voy a tener mayor posibilidad de tomar la ruta que me va a favorecer y que me va a ayudar más en la vida. Seguramente no podrá ser siempre preciso, pero también parte de la vida es equivocarse. Y parte de la vida es que una vez uno se equivoque, de la experiencia aprende, se levanta y sigue el camino. En estos días conversando con alguien, yo decía, realmente el consejo que dan nuestras abuelas o nuestros antepasados es el más sabio, y ya con todas las herramientas que hoy existen, pero ese es el más sabio. Piense antes de hablar, respire, cuente hasta 10 y tómese un vasito con agua, que esto le ayuda a no lanzar palabras que muchas veces son más dolorosas que una palmada realmente en la cara o un puño directo. Así que pensar antes de hablar nos libra un poco también del sufrimiento o de momentos que nos van a causar mucho displacer, ¿verdad? Sin duda, las palabras, uno no hiere solo con patadas. Las palabras tienen una carga emocional. Las palabras importan. Acabamos de presentar un libro, un día hablamos más adelante del programa, porque ya está en toda América Latina, se llama Las palabras importan. Porque a veces el lenguaje que se usa en la psiquiatría lo usan las personas para descalificar a otras personas. Tomo ese ejemplo para decir que las importan y a veces generan daño. Entonces, estas cosas que a veces decimos, si somos capaces de contar hasta 10, de echar el alfabeto para atrás y antes de
de decir cosas que sabemos que pueden herir y hacer daños que a veces aparecen mucho tiempo después, pues si los evitamos es mucho más valioso. ¿Cómo se puede desencadenar una depresión? Hemos escuchado que esto tiene una carga genética grande, pero personas que no tengan antepasados con depresión pueden sufrirla de un momento a otro por un suceso fuerte en la vida. Sin duda es una ecuación. Las enfermedades, los trastornos son una ecuación. Hay una carga biológica básica, el sello que traemos, el ropaje biológico. Hay unas características de personalidad y un entorno social. Cuando esto se desajusta es que se producen los trastornos mentales o emocionales, y la depresión es la más común de todas, y esta ecuación desequilibrada es que las personas pueden sentir que se sienten tristes, le pierden el gusto a las cosas de la vida, empiezan a dormir mal, se despiertan más temprano, pierden peso porque comen mal, tienen dificultades para concentrarse, se tornan irritables, tienen ideas pesimistas, tienen ideas relacionadas con la muerte, se sienten cansados y esto no me deja funcionar igual. Y con eso consideramos que hay un trastorno. Nosotros le decimos depresión mayor, porque trae dificultades en la funcionalidad, y alguien que tiene depresión, que seguramente nos está oyendo, sí es mejor que busque ayuda, porque por fortuna responden muy bien, muy favorables y cambian la vida de manera significativa. Con frecuencia muchos de nosotros no pensamos antes de hablar. A veces utilizamos expresiones que son demasiado duras para con nosotros mismos. Decimos cosas como, soy un bueno para nada, nada me sale bien, nadie aprecia lo que yo hago, cuando en realidad son puras exageraciones. Así que el día de hoy quiero pedirte algo. Quiero que te asegures de que estás utilizando expresiones, primero, que no son exageraciones, sino que responden a la realidad. Y segundo, acuérdate que todo aquello que tú te repites, toda palabra que sale de tu boca, toda expresión que utilizas, particularmente aquellas que utilizas refiriéndote a ti mismo, terminan por programar tu mente subconsciente y determinan qué tan lejos vas a llegar en el juego de la vida. Acciones contundentes para llevar a cabo en estos tiempos de incertidumbre y donde hay tanto miedo. Creo que de alguna manera los seres humanos queremos controlarlo todo y ser conscientes de que no lo podemos controlar todo, que quizás vivimos el día a día y que tomamos decisiones mirando adentro de nosotros mismos, y tener claro que el equilibrio emocional también se rompe, y si definitivamente nos empieza a doler la marcha emocional de todos los días, busquemos ayuda. El ejercicio es buenísimo, eso lo hemos certificado por todas partes, y la gente que en algún momento se ha sentido triste, se ha sentido con condiciones de poco ánimo en la vida, empieza a hacer ejercicio y empieza a cambiar sus circuitos neuronales. Científicamente y hablando del cerebro, ¿por qué realmente el ejercicio y la buena alimentación sirven? El mejor remedio para todos los males, pero no solo para tratarlos, sino para prevenirlos, es el ejercicio. La capacidad de hacer ejercicio, así sea 10 minutos diarios, es el factor protector para todas las enfermedades físicas y mentales. Y lo que se ha visto es que hoy en día hay correlatos al interior en el sistema nervioso que favorece que se liberen algunos tipos de sustancias que generan alivio, sensación de bienestar, sensación de sentirse más cómodo, y esto pues favorece para el día a día y todos los días. ¿Qué tal la automedicación? Personas a veces compran sus pastillas en la droguería, en la farmacia más cercana, para conciliar su sueño. Y aquí podemos hacer una gran diferencia. Los medicamentos que son químicos y los naturales como la melatonina. ¿Cómo cae esto en el cuerpo, en el cerebro? Lo que sin duda hay que tener presente es que cada ser humano es un individuo distinto. Entonces, por eso es que el médico tiene un entrenamiento, por eso es arte y es ciencia.
Y por eso hablamos hoy en día de medicina de precisión, porque quizás para cada cual es una medicación distinta. Y lo que sucede con la automedicación es que es un voz a voz, un proceso donde todo el mundo se transmite y cree que lo que le sirve a uno le sirve a todos. Y muchas veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Así es. Doctor, muchas gracias. Con qué cariño y con el gusto de siempre. Estas intervenciones de verdad que sé que ayudan a muchos seres humanos y gracias siempre por ese compromiso y por separar en la agenda estos espacios, yo sé de ese tiempo tan ocupado, y gratitud infinita siempre y que sean muchos, muchos años más. Para mí es un gusto y con mucho cariño. Tan y que bello. todas las cosas sigan así de bien y ayudándole tú a tanta gente en tantos lugares del mundo ya. Eso es nuestro objetivo conjunto. Un abrazo desde mi alma, un beso para ustedes y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Esto es para trabajarlo día a día, porque a veces nos cuesta levantarnos con la misma vitalidad, el mismo ánimo y la energía. A veces nuestra pila está bajita y hay que recargarla. O si no, tenemos la posibilidad de hacerlo, realmente hay que buscar ayuda. Gracias. Recuerda que el que sueña vive y el que vive